¿Suena el micrófono? Ah, sí, funciona. Muy bien. Pues buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a esta sesión de debates. Vamos a debatir lo más posible, también con ustedes. Pues yo me llamo Santiago Zavala. El título de este debate es ¿Cómo nos explicamos el mundo? Ciencia, ideología y creencias. Y para debatir sobre este tema, o para intentar aprender algo y sobre todo reflexionar todos juntos, tenemos aquí a una filósofa, a un científico y a un teólogo. Por lo tanto, no nos falta nadie, vamos a tener una visión global de lo que significa entender el mundo hoy. Yo, antes de presentar a nuestros ilustres ponentes, voy a dar una pequeña presentación de por qué elegimos este título, y también para tener una especie de clave de lectura, para entender un poco por qué hay que preguntarse cómo nos explicamos el mundo, porque el mundo significa muchísimas cosas, y el mundo puede significar tanto los problemas geopolíticos que tenemos ahora, hasta los problemas mucho más simples teológicos. Por ejemplo, el significado de estar aquí, qué significado puede tener nuestra existencia dentro de este mundo totalmente conectado en el cual estamos, que en realidad no estamos tan conectados porque estamos muy lejos unos de los otros. Y para empezar, yo pensaba que una forma interesante para plantear el problema y también para empezar a provocar a mis amigos era pensar, bueno, este nuevo siglo en el cual estamos, que es muy nuevo, 2022 prácticamente ni siquiera podríamos hablar sobre este siglo, visto que acaba de empezar, pero hay una cantidad de acontecimientos, sobre todo hay 4 acontecimientos que me parece que son muy importantes, que pueden un poco dar una idea en la situación en la cual nos encontramos. ¿Qué significa hoy estar en el mundo y sobre todo intentar comprenderlo? Entonces, vamos a ver. Empezó el siglo con el atentado al 11 de septiembre. Después tuvimos, que fue un acontecimiento global, que ha tocado todo el mundo. Después inmediatamente, poco después, hubo la gran crisis financiera 2008-2009, que también prácticamente tocó todo el mundo. Después tuvimos esta pandemia y ahora tenemos una guerra más en Europa. Y si uno lee un poco lo que ha ocurrido, sobre todo los primeros 3 acontecimientos, muchos periódicos y muchos filósofos y muchos científicos y mucha gente hablaba de que había cambiado todo. Después del 11 de septiembre cambió todo. Después de la crisis financiera cambió todo. Después de la pandemia también ha cambiado todo. Y quizás también después de esta guerra en Ucrania, que todavía ni siquiera ha terminado, algunos dicen que en realidad todavía no empezó. Bueno, yo creo que si uno lee bien estos acontecimientos globales dentro de los cuales nosotros estamos, hay que leerlo en términos que en realidad no cambió absolutamente nada. Es decir, después del 11 de septiembre, lo único que hubo fue una intensificación aún más potente, aún más fuerte, aún más violenta en realidad, de las estrategias militares que ya estaban en curso. O, por ejemplo, después de la crisis financiera 2008-2009, hubo aún más control de los bancos, ¿no? Fueron todos salvados, fue aún más intensificado el sistema neoliberal dentro del cual estamos. Y después de esta pandemia parecería que iba a cambiar todo, nos íbamos a ocupar quizás un poco más del cambio climático, y parece que volvimos literalmente a la condición, como nos explica la Organización Mundial de la Salud, que en cualquier momento puede venir otro virus o otra pandemia. Por lo tanto, ¿qué significa encontrarse en estos acontecimientos dentro de los cuales en realidad tanto no cambia todo? Lo que sí puede cambiar son las explicaciones que nosotros nos damos del mundo, porque hablar del mundo significa hablar de nosotros. Es imposible hablar de lo que está ocurriendo. Nosotros somos corresponsables en alguna forma de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, en esta situación yo pienso que es muy importante intentar, en alguna forma, pensar nuestras explicaciones como también, en parte, producciones. Es decir, nosotros producimos nuestra realidad. Yo me ocupo de filosofía de la interpretación, y la filosofía de la interpretación insiste mucho que, por ejemplo, los hechos científicos, todos los hechos que hay, por ejemplo, desde por ejemplo, Edward Snowden o Julian Assange, que nos muestran los documentos con todas las verdades que están ocurriendo entre los políticos, y estas cosas objetivas no cambia nada. Es decir, la verdad, nosotros no nos podemos emancipar a través de la descripción de las cosas. También los datos científicos, por ejemplo, el cambio climático, todos los científicos nos explican
con muchos detalles exactamente que hay un cambio climático, y hay literalmente un cambio, pero nosotros no lo interpretamos así. Es decir, los hechos en sí no sirven a nada. No sirven a nada, porque los hechos sirven solamente si están ayudados, ¿no? Si están sostenidos por científicos, por comunidad intelectual, por universidades, es decir, solos no existen. Por ejemplo, hace una semana se murió Bruno Latour, que era un gran filósofo de la ciencia, que explicaba justamente eso. Decía, pues, los hechos solos no funcionan. Se necesitan explicaciones que tengan algún tipo de autoridad. Por lo tanto, cuando hoy pensamos que la transparencia que nos dan, por ejemplo, las redes sociales, que nos podemos informar sobre cualquier cosa nosotros queremos, pero en realidad esta información no sirve a nada, se pierde, porque yo me puedo informar ahora mismo sobre exactamente qué significa, por ejemplo, la versión, el coronavirus que tenemos específica, la versión que tenemos ahora del coronavirus. Sí, pero si no entiendo y no soy un científico, no lo voy a entender. Es decir, aquí hay un problema grande que tenemos cuando explicamos el mundo, si verdaderamente podemos entenderlo también. Es decir, tenemos que también tener unas herramientas para entenderlo. Por lo tanto, ahora quiero pasar un momento la palabra a nuestros invitados, porque creo que ellos nos van a dar una respuesta quizás diferente, muy diferente, espero, a la que yo propongo. Es decir, yo creo que entender el mundo hoy o cómo nos explicamos el mundo tiene mucho que ver sobre quién somos nosotros. Es decir, sobre qué tipo de constitución sociocultural ya tenemos nosotros. Por tanto, primero de todo, quiero saludar a la profesora Ana Carrasco Conde, que es una profesora de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un currículum muy largo que no voy a leer, pero sí voy a recordar que su último libro, que aconsejo a mis estudiantes en la universidad, es Decir el mal, que acaba de salir el año pasado en Galaxia Gutenberg, y es colaboradora habitual de medios de comunicación como Hoy por Hoy, de la cadena SER y el periódico La Marea. Al lado de ella está Javier Sampedro, que es un científico y periodista, doctor en genética y biología molecular, fue investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid y del Laboratorio de Biología Molecular del Medical Research Council de Cambridge, y desde 1995 publica artículos de divulgación para El País, que leo muy seguido. Al lado de él está Carmelo Dotoro, que es profesor titular de Teología de las Religiones en la Universidad Pontificia Urbaniana de Roma y también profesor invitado a la Universidad Gregoriana de Roma. Su último libro, no voy a mencionar todos los libros porque son muchos, pero su último libro es Utopía Cristiana del Humano, que acaba de salir. Voy a dar la palabra ahora a la profesora Ana Carrasco, que nos dará una explicación filosófica, espero. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Los que tengan cascos a mano, yo les recomiendo vivamente que lo utilicen, porque me he dado cuenta que se escucha mejor a través de los cascos que sin ellos. Bueno, si me quieren hacer caso, estupendo, y si no, nada. Eso es un descubrimiento científico. Es un descubrimiento en sí mismo. A la hora de preparar esta mesa, estábamos hablando de cómo podíamos, ustedes lo habrán visto en la descripción, de cómo podemos llegar a pensar qué interpretaciones habrá del presente desde el futuro. Y cuando estaba leyendo esta descripción me surgieron varias ideas, ¿no? Supuestamente, por cierto, ciencia, ideas y creencias vendrían un poco representadas por los tres ponentes, ¿no? Entonces yo, como soy la representante de las ideas, pues estoy un poco con esto. Y cuando estaba leyendo, le decía antes esa descripción, pensaba que, por un lado, es una tarea complicada porque en filosofía no hacemos pronósticos ni profecías. Y si, desde luego, alguien de ustedes, desde la filosofía, puede sacar la varita mágica o la bola de cristal y decirnos cuál será la interpretación desde el futuro, eso no se puede hacer. En filosofía manejamos aquello, y esta es la segunda imagen que me generó esa lectura, manejamos cierta desincronía. Decía Hegel que la filosofía empieza su tarea cuando la lechuza vuela al anochecer. Y eso significa que cuando las cosas han pasado un poco, tenemos la suficiente perspectiva. Y cuando estaba pensando en esta lechuza que vuela al atardecer, me vino a la cabeza otra imagen, y era la imagen que yo no sé si alguno de ustedes conocerá,
de las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, en el que Benjamin dice que hay un ángel, el ángel de la historia, que cuando está avanzando hacia el futuro mira hacia atrás y lo que ve es un pasado hecho de escombros. Y lo cierto es que en muchos casos, incluso en la presentación que se ha hecho de esta mesa, estamos en una variable, en un contexto, en una época tremendamente fatalista. Parece que pase lo que pase, la imagen siempre va a ser de catástrofe, de nunca ha cambiado nada, otros tiempos, las mismas historias. Y quizá esta sería justamente uno de los grandes tópicos y uno de los grandes prejuicios que había que desmontar. Desde luego, ¿qué respuestas encontraremos en el futuro? Carece, decía antes, de sentido, por lo menos desde la filosofía, pero sí tiene sentido hacer otra pregunta, que es qué cuestiones nos hacemos desde el presente. ¿Y qué pregunta nos estamos haciendo? Más allá de esa idea de que vamos hacia el colapso, de la crisis climática, de que nunca nada ha cambiado. En el fondo es una posición tremendamente fatalista que nos lleva al inmovilismo y nos lleva también al desencanto. ¿Qué preguntas podríamos hacernos? Una pregunta muy kantiana. ¿Qué nos cabe esperar? Y ustedes dirán, pues un futuro muy negro. La cuestión de qué nos cabe esperar tendría que estar asociada a otra pregunta, y es qué concepto tenemos del ser humano. Porque si el concepto que tenemos de ser humano es que el ser humano no cambia y que estamos de alguna forma condenados a repetir siempre los mismos errores, entonces apaga y vámonos, vamos todos al abismo y ya está. Así que habría que plantearse otra cosa, otra pregunta, otra respuesta con respecto a qué nos cabe esperar, intentando cambiar el concepto que tenemos del ser humano. Porque yo aquí disiento de lo que tú has dicho en la presentación. Es verdad que parece que seguimos en los mismos errores, pero justamente aquellos elementos negativos han invisibilizado muchas cosas positivas y muchas concienciaciones. Hay mucha conciencia de todos los problemas que hay. Hay una visibilización. Así que decir que todo sigue como antes me parece que es una posición que en el fondo es peligrosa, porque es todo lo contrario. ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Por qué cada vez hay más interés en la filosofía? Más interés en las humanidades? Porque percibimos que hay un problema que tiene que ver con otra pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué objetivos tenemos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué futuro queremos construir? ¿No? Queremos acabar con la crisis climática. Queremos que acabe la guerra en Ucrania. Y me parecen objetivos que son buenos, pero no son realistas. ¿Por qué no son realistas? No porque no sean alcanzables, sino porque no nos preguntamos de forma delimitada cuáles son los pasos que nosotros hemos de seguir para intentar llegar a esos objetivos de forma más eficiente. Y nos llevaría a otra pregunta que tiene que ver con cuál es nuestro sentido. Y esta pregunta me parece muy interesante porque creo que se ha dado una especial importancia a la ciencia. Hay una especial confianza en la ciencia. Antes les decía que tenemos total desconfianza en el ser humano, que hemos perdido la fe en el ser humano. Dios ha muerto. ¿En quién creemos ahora? Y creemos en la ciencia. Y no nos damos cuenta de que los científicos son seres humanos. Y los seres humanos también tienen que obrar en torno a un sentido. Y ese sentido creo que lo da justamente las humanidades, la filosofía y la historia. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Cuál es el sentido de lo que queremos llegar a lograr? ¿Somos realistas? ¿Cuáles son nuestras prioridades existenciales más allá del mercado? Las humanidades creo que son especialmente importantes porque nos van a permitir entender cuáles son nuestros marcos de comprensión, ¿no? Entonces, aparte de esta idea que les subrayaba antes de que hay que preguntarse, hay que hacer nuevas preguntas o formular nuevas preguntas en lugar de buscar respuestas, una de las preguntas sería ¿cómo nos vamos a explicar el mundo? Y esa cómo nos podemos explicar el mundo estaría relacionado con un desde dónde. ¿Desde dónde nos vamos a explicar el mundo? ¿Desde dónde interpretamos que nada ha cambiado? ¿Desde dónde interpretamos que todo puede cambiar? Y aquí hay una interesante reflexión que les quería sacar a colación. No es mía, es de un historiador, Holzweg, alemán, que escribió un texto que se llama El descubrimiento del futuro. Y es un libro muy interesante porque dice, bueno, el futuro
Cuando nos preguntamos qué es el futuro, pensamos en el contenido del futuro, como si el futuro fuera una especie de cuadro y pensamos qué es lo que va a dibujar ese cuadro. Y sí, de lo que se trata es de preguntarnos por el lienzo, por la forma de ese futuro. Los futuros se construyen desde las creencias. Se construyen desde creencias, y aquí me voy a permitir sacar a colación a un autor que se llama Ortega y Gasset, que esto seguro que lo conocen, que tiene una conferencia muy enjundiosa que se llama Ideas y Creencias. Y dice que las ideas las tenemos, pero que las creencias nos tienen a nosotros. Las creencias son aquellos elementos impensados que condicionan y dan forma a nuestra forma de pensar. Aquellos que nos dan el lienzo con el que vamos a pintar el futuro. ¿Qué lienzo estamos utilizando? Desconfianza en el ser humano, catastrofismo, no vamos a cambiar, el futuro sigue siendo el mismo de manos de los políticos. Pero claro, estas son las características del presente y son estas sobre las que tiene que actuar la filosofía identificando los prejuicios. Y no solo la filosofía, sino el pensamiento reflexivo por cada uno de los ciudadanos críticos. Tenemos que pensar, en primer lugar, cuál es nuestro concepto de ser humano, como decía antes, pero también cuál es nuestra noción de razón. Les decía, Dios ha muerto, y entonces creemos ciegamente en la ciencia. Pero también el concepto de razón y de ciencia cambia con el tiempo. Antes había una creencia en Dios, después hubo una creencia ciega en una razón absoluta, como podía ser el periodo de la Ilustración. Hay después una creencia de una razón que tiene un poder relativo. ¿Cuál es nuestra noción de razón en el presente? Eso me parece que es una pregunta que deberíamos hacernos. También deberíamos darnos cuenta de que estamos, como decía Daniel Innerarity, en un clima de mucha complejidad. Y teniendo en cuenta esa complejidad, en el que hay muchos factores que no controlamos, ahí actúa una de las características de nuestro tiempo, y es que se ha separado o se ha distinguido por completo la idea que tenemos de un ser humano que controlaba su destino con la idea de un destino que está en manos de no se sabe qué suerte, del mercado, de las manos negras, del horóscopo. Acuérdense, si no lo saben, que hay una especie de revival de los horóscopos ahora mismo, ¿no? Entonces me parece interesante que en la manera que tengamos de abordar el futuro, primero tenemos que desarticular prejuicios. Elon Musk no lo entendió, lo hizo hoy, cuando dijo que nos iba a salvar con Twitter. Se quedó sin batería, menos mal que yo tengo para rato. Bueno, les decía que lo primero es localizar esos prejuicios, porque es fácil dejarse llevar por los prejuicios, es fácil pensar que la historia no va a cambiar, es cómodo. Pero quizá empezaba antes con la lechuza de Hegel y me gustaría empezar a terminar con Marx. Porque Marx decía que justamente la idea de la filosofía tiene que ser transformar. Y esa idea de transformar tiene que ver con transformarnos y transformar nuestra acción en el mundo, siendo conscientes de esos prejuicios que estamos manejando. Creo que estamos en un periodo crítico, en crisis, pero es una crisis que va a implicar, creo yo, una noción o una invitación a la madurez de la humanidad. Porque es verdad, Kant hablaba del sapere aude, de atrévete a saber, y salir de la minoría de edad. Yo creo que es justamente ahora cuando podemos salir de la minoría de edad, eliminando esos prejuicios, respondiendo ante la situación, siendo realistas, confiando en el ser humano y confiando en las capacidades que tenemos y, sobre todo, sabiendo colaborar con los demás e intentando vivir en el mundo de tal manera que generemos respuestas ante él y no reacciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y para pasar, digamos, la palabra a Javier, antes voy a recordar que, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Ana, naturalmente, y pienso, ¿ustedes vieron la película Don't Look Up?
que no hay que mirar arriba. Y es curioso en esta película, porque yo creo que en vez de la filosofía, más que formarnos, tiene que ver mucho con si sabemos escuchar. ¿Cómo se hace aprender a escuchar? Por ejemplo, a escuchar los científicos, como en la película, que nos advierten que está por llegar algo que nos va... Pues no somos muy capaces de escuchar, porque la Organización Mundial de la Salud nos ha advertido los últimos 20 años que iba a llegar un coronavirus. No se sabía si el 15 o el 16, pero se sabía que iba a llegar. Por eso no somos muy capaces a escuchar. Y yo creo que la filosofía puede ayudar a escuchar, sobre todo no el futuro, porque hay un filósofo francés, Jacques Derrida, que decía que no había que hablar de futuro, había que hablar de avenir, de lo porvenir. Que la diferencia es muy grande, porque cuando uno habla del futuro es, pues yo voy a ir caminando ahí y voy a salir, pues va a ocurrir. Pero yo no sé si cuando voy a caminar hasta ahí me voy a caer. Eso es algo que va a ocurrir, es un acontecimiento para el cual uno tiene que estar preparado. Por eso voy a preguntar al científico que tenemos aquí, ¿cómo nos preparamos para estas emergencias y crisis que va a haber? Respecto a la pandemia, curiosamente, aunque las pandemias son impredecibles, se me está acoplando el micro, disculpadme un segundo, no sabemos qué virus será el que va a causar la próxima pandemia, de manera que no de la... Tienes razón, no. Es un teólogo. Sí, también tengo un móvil por aquí. ¿Qué hago? Hola. Mira, esa sabía la solución. ¿De qué hablábamos? Respecto a tu pregunta. Esto no ha resuelto el acoplado. A lo mejor le puedo pedir a Ana prestado su micrófono. Me quito este. Se me está acabando el tiempo y no he dicho nada. Claro. Típico científico. Sin embargo, pese a que el próximo virus es impredecible, podemos prevenir la situación. Sabemos que habrá una próxima pandemia, no sabemos de qué, pero, por ejemplo, sabemos que todas vienen de los animales, de manera que mejorar nuestros servicios de veterinaria, así como sería una gran utilidad, ¿no? Sabemos que tenemos que mejorar nuestra asistencia sanitaria primaria. Sabemos que la sanidad en España está infrafinanciada, que hay intentos de privatizarla persistentemente. De la ciudad de donde yo vengo, esto es un clásico que ya casi ni nos llama la atención. El gobierno de la Comunidad de Madrid está formado por neoliberales que desean repartirse la tarta de la sanidad pública que nos pertenece a todos, ¿no? De manera que, aunque hay cosas, aunque el futuro no se puede predecir, sí podemos prevenir algunas de sus consecuencias guiándonos de nuestra experiencia anterior, ¿no? Los economistas dicen que lo único que hace moverse la bolsa son las verdaderas sorpresas, lo que nadie se esperaba, porque lo que ya se esperaba todo el mundo ya está descontado por los mercados, como dicen los economistas, ¿no? Eso ya está descontado, eso ya lo llevas tú puesto en el valor de tu acción o en la falta de valor de él. Decía un matemático, John Allen Paulos, nadie publicó en el año 1900, ya solo faltan 5 años para que se descubra la teoría de la relatividad. No, se descubrió en 1905, pero realmente su gran valor heurístico, su gran valor de generación de conocimiento y de empuje de nuestras disciplinas científicas e incluso filosóficas, se debe a que era completamente inesperado, a que todos los científicos de la época estaban equivocados sobre la naturaleza del espacio y el tiempo.
Y bastó, si queréis, un filósofo, decía, no pretendía hablar de esto en absoluto. Me ha hecho una pregunta y mirad la que estoy liando. Francis Crick, codescubridor de la doble hélice del ADN, que era un hombre muy socarrón y que le encantaba meterse con los filósofos, decía que el único filósofo verdaderamente exitoso de la historia era Albert Einstein, porque Einstein no hizo ningún experimento. De hecho, ni siquiera se basó para sus percepciones en los experimentos que habían hecho otros. Fue pensando en la naturaleza de los problemas, la naturaleza de la luz, del espacio, el tiempo, la materia, la energía, en qué consiste la gravedad, como él revolucionó la física. De manera que sí, Crick hacía esta boutade, ¿no? El único filósofo exitoso de la historia fue Albert Einstein. Bueno, yo soy un científico un poco raro. Yo no querría vivir en un mundo sin filósofos. Creo que estaríamos todos más perdidos que una cabra por... Más perdidos que un teólogo, podríamos decir. Y quizás no sea la persona ideal para este debate. Por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos pensadores que me han precedido en el uso de la palabra. ¿Se me oye con esto? Yo me oigo fatal, realmente. Sigamos. Por ejemplo, Santiago decía, los hechos, o bueno, lo decías tú, o Walter Benjamin, quizá, los hechos no bastan, ¿no? Los hechos, el mundo está lleno de hechos, ¿no? El mundo es un saco de datos entero, pero eso no nos garantiza que vayamos a comprender nada. No lo garantiza en absoluto, ¿no? Mirando al mundo, incluso mirándonos a nosotros mismos por introspección, no hemos hecho más que equivocarnos durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Preguntad a Rousseau qué opinaba sobre las mujeres. O preguntad a una mujer qué es lo que opina ella de lo que opinaba Rousseau de ella. O sea, incluso los filósofos más avanzados de la Ilustración estaban completamente equivocados sobre el papel de la mujer en una sociedad moderna, científica, racional, ¿no? No hemos hecho más que equivocarnos, ¿no? Y bueno, la ciencia aquí tiene algo que enseñarnos porque es un sistema de corrección de errores. Y yo lo que quería hablaros de tres rasgos, son tres conceptos muy simples, pero muy centrales en el pensamiento científico. No digo en la práctica científica, ¿no? Como para mezclar líquidos en un tubo y construir aceleradores de partículas cada vez más grandes, ¿no? Sino para el pensamiento científico. Hay algo peculiar en el pensamiento científico, no digo que sea exclusivo de la ciencia en absoluto, pero hay algo peculiar que un científico acostumbrado a pensar sobre el mundo, la naturaleza del mundo y las personas, puede manejar con cierto automatismo, con cierta confianza. Y bien, el primero de estos conceptos es la unificación. La historia de la ciencia es la historia de la unificación. Y empieza por la más famosa anécdota de la ciencia moderna, que es la manzana de Newton, ¿no? Parece un chiste, ¿no? De todas las anécdotas que se cuentan sobre personajes de la historia, esta parece genuinamente ridícula, ¿no? O sea, algo que se ha inventado alguien y que no tiene el menor sentido, ¿no? Pero probablemente justo esta que parece mentira posiblemente sea verdad, porque fue el propio Newton quien se la dijo a su primer biógrafo, todavía en vida de él, y la escribió en un par de documentos y diarios y demás. Es la manzana de Newton. Ilustra muy bien lo que es una unificación. Si imaginamos a Newton viendo caer la manzana en una noche de luna llena, una manzana y la luna pues tienen un tamaño parecido, ¿no? para nuestra percepción,
Y cabe preguntarse, si la manzana cae al suelo, ¿por qué no cae la luna al suelo? Y la respuesta de Newton fue que es que sí cae. Lo que está haciendo la luna es caer al suelo, pero es que no llega a caer nunca. Imaginad que yo tiro una piedra muy fuerte hacia allá. Caerá al suelo, ¿no? Tarde o temprano. Ahora, si la voy tirando cada vez con más fuerza, llega un momento en que la piedra quiere caer al suelo, pero el suelo se ha ido porque la Tierra es redonda. El suelo ha desaparecido debajo de sus pies. Y lo que hace la piedra es ponerse en órbita, ¿no? De manera que caer al suelo y dar vueltas alrededor de la Tierra son dos caras del mismo fenómeno. Esto es una unificación. La misma fuerza, hoy la llamamos gravedad, explica que las manzanas caigan al suelo, la Luna dé vueltas sobre la Tierra, y haciendo un par de cálculos más, que todos los planetas, incluido el nuestro, que no es el centro del universo, sino un planeta más, de entre esos que vemos en el cielo nocturno, estén girando alrededor del Sol. Eso es una unificación, ¿no? Una sola fuerza explica todos los fenómenos relacionados con ella, ¿no? Incluso puede servir para predecir cuándo va a llegar el cometa Halley, como hizo Newton para gran sorpresa de Halley, que todavía estaba vivo en su tiempo. La historia de la unificación explica el resto de la física también. La electricidad y el magnetismo son lo mismo, es una sola fuerza electromagnética, y eso explica que cuando mueves una carga generes un campo magnético y cuando mueves un imán generes un campo eléctrico, y que además la luz, la mismísima luz del primer día de la creación, sea una onda electromagnética en sí misma. Ya hemos hablado de Einstein. En biología podríamos citar ejemplos de enorme importancia, como que toda esta exuberancia de la vida que el planeta nos arroja a la cara con la evidente esperanza de que no lleguemos a entenderla nunca, hay un método en su locura, como en la de Hamlet, ¿no? Todas esas formas vivas están hechas de células. Esto es la teoría celular y es una unificación, la primera gran unificación de la biología. La evolución es una unificación porque revela que toda esa exuberancia biológica proviene de un tronco común. O sea, no es solo una unificación conceptual, es que es una unificación en el pasado de la historia de la Tierra, ¿no? El ADN, el ARN son el sistema universal de almacenar información en los organismos biológicos. La ciencia avanza a base de unificaciones, de entender con cada vez menos conceptos, con conceptos menos artificiosos, una amplitud de fenómenos cada vez mayor. Esa es la idea. Bien, hasta aquí la unificación. Santiago me está mirando ya con mala cara. Así que voy a pasar por otros dos conceptos muy rápidamente. Son la emergencia, en el sentido del surgimiento de sistemas complejos, ¿no? La complejidad emergente, ¿no? Todo en ciencia es complejidad emergente. Los quarks se unen en partículas subatómicas, que se unen en átomos, que se unen en moléculas, que se unen... Nosotros somos una suma de quarks. Ahora, la mejor manera de entender a una persona, desde luego, ni a una persona ni a todos nosotros como especie, no es ver su mapa de quarks. No vamos a entender nada. Nuestra complejidad es emergente. No está en la suma de sus partes. Algo tan aparentemente simple como la carga del electrón no existe para un electrón aislado. Es solo cuando hay muchos electrones cuando podemos medirla.
cuando tiene una cantidad precisa, cuando significa algo concreto. ¿Para qué hablar de la biología, ¿no? Pues la biología es la ciencia de la complejidad, aunque sus propios practicantes no se den cuenta muchas veces, ¿no? La vida es un sistema complejo organizado. No quiero decir simplemente un sistema complicado o que tenga muchas partes. Es un sistema hecho de complejidad organizada. Esta es una segunda idea muy central en la ciencia. Y la tercera es la evolución, y ahí sí que no creo ni que necesite explicaros de qué va. Solo, bueno, hoy en día hablamos mucho de evolución biológica, pero también la física es evolutiva hoy en día, ¿no? Al menos desde hace un siglo, con el descubrimiento del Big Bang y de la expansión del universo, sabemos que el universo era enormemente simple en sus inicios y que toda esta complejidad que apreciamos hoy, basta elevar la vista al cielo nocturno para quedarse abrumado por ella, ha evolucionado a partir de principios muy humildes y muy básicos, ¿no? Y recordad que la primera teoría evolutiva de la historia no fue la de Darwin, fue la de los lingüistas que descubrieron el indoeuropeo, es decir, el idioma del que parten todas las lenguas casi todas las lenguas de Europa y gran parte de las del sur de Asia y Oriente Próximo. Fue un juez británico quien descubrió esto y formuló la primera teoría evolutiva un siglo antes que Darwin. Y acabo con una frase que es que la ciencia no es esclava... Perdón, ya la he fastidiado. La ciencia no es discípula del genio, sino esclava del mundo. Al final, quien tiene la última palabra no es ni siquiera es el intérprete, ni la cartógrafa de las ideas, ni siquiera un teólogo tiene la última palabra, es el mundo quien la tiene. Hay que salir ahí fuera y ver si tus teorías cuadran con la realidad. Y si no cuadran, no tires la realidad, tira tus ideas, ¿no? Muchas gracias, Javier. De nuevo voy a hacer un pequeño comentario antes de dar la palabra al teólogo para ver el punto de vista de Dios. Bueno, hay un filósofo alemán que se llama Martin Heidegger que tiene una muy mala reputación, pero él insistía mucho con esta frase que la ciencia, no Javier, la ciencia no piensa, pero sí calcula. Es decir, la ciencia funciona muy bien dentro de ciertos parámetros, pero no logra tener un pensamiento generalizado, es decir, no logra ver lo que en inglés llamamos the big picture. Y esto tiene algo que ver también con lo que le decía Karl Marx, que Karl Marx nos acusaba a nosotros de, pues no es suficiente interpretar el mundo, hay que cambiarlo efectivamente. A todo esto, Gianni Vattimo, que es un filósofo muy importante italiano, dice, no, el problema de este siglo, y sobre todo este siglo, quizás también el siglo pasado, es que hemos cambiado demasiado el mundo. Es decir, la ciencia ha puesto demasiado las manos adentro, al punto que lo hemos cambiado tanto que es el momento de ir un poco atrás, de volver a pensar un momento los parámetros dentro de los cuales pensamos. Por eso, cuando se habla de esta idea de que pues, los hechos sí son importantes, y yo estoy de acuerdo que los hechos son importantes, no hay duda que aquí tengo una botella en la mano, pero ¿qué significado tienen los hechos si, por ejemplo, hablamos de si existió o no existió, si murió o no murió, o si resucitó o no Jesucristo? Porque si mañana encontramos en Palestina, no en Israel, en Palestina, los restos de Jesucristo, no cambia la historia de civilización occidental, en ninguna forma. No es que si se encuentran los restos significa que todo es mentira. No, la civilización y la ciencia misma tienen un significado que va un poco más allá de estos hechos que podemos encontrar. Quizás la teología o el teólogo Carmelo nos pueda ayudar a responder un poco a qué otras explicaciones necesitamos para situarnos en el mundo, ya que tampoco la ciencia es suficiente para algunos de nosotros. Buon pomeriggio intanto a tutti.
En primer lugar, buenas tardes Spero a che todos. si senta. Espero que se me oiga. Yo no sé si es un juego del azar, pero el profesor dijo que el teólogo tiene la última palabra. Pero mira tú por dónde estoy hablando el último. Por lo tanto, algo cierto tiene la frase. Quisiera empezar por una simple constatación. Cuando surge la necesidad de explicar el mundo, y esta no es una idea mía, es una idea de un historiador importante, Rainer Koselleck. Él dice que la necesidad de explicar el mundo surge cuando nuestra experiencia, nuestra vivencia, se encuentra en un momento de transformación crítica. Un poco porque la crisis nos pertenece. La crisis es el lugar en el que nosotros crecemos, en el que maduramos, procesos de identificación. Por otra parte, la necesidad de explicar el mundo va acompañada de un horizonte de esperas y expectativas distintas. ¿Qué es lo que nos esperamos? ¿Qué es lo que esperamos cuando un paradigma, una forma de ser, de pensar, un estilo de vida ya no consigue satisfacer nuestra necesidad de felicidad, nuestra necesidad de una organización sensata de la existencia? ¿Qué ángel necesitamos? Para utilizar una expresión de Benjamin. El ángel de la redención, que es un término enormemente importante desde el punto de vista de la transformación. Pues bien, entonces yo empezaría a pensar la religión, independientemente del hecho de que necesitemos creer una cuestión sobre la que el propio psicoanálisis insistió, en el sentido de que, perdón, es que se ha ido la voz. No, se está yendo la voz, perdón. Paren, por favor, al profesor porque no funciona el micrófono. ¿No se siente? No, tiene que cambiar el micrófono porque... ¿Adesso? Sí, pero es que creo que es la pila, la batería que está agotándose o algo así. ¿Puede usar el micrófono de mano, por favor? Procedo? Così va bene? Chiedo scusa. Allora, dicevo, proviamo a Entonces, pensare la decíamos, religione. Vamos a intentar pensar en la religión como un ejercicio de interpretación de la existencia, como un modo de plantearse preguntas sobre los hechos y pensar que detrás de esas preguntas también existe la posibilidad de identificar algunos caminos o, podríamos decir, algunos modelos de interpretación de las propias preguntas. No quiero parecer trivial al decir que las religiones también intentan encontrar respuestas. Sería pretestuoso afirmar que una pregunta que sigue haciéndose no es una apertura infinita, narcisista. Obviamente hay respuestas que tienen la función de crear nuevas preguntas. Y a mí me parece que podemos recuperar un concepto de religión como una relación, el intento de relacionarnos con las preguntas, los problemas, los hechos, creando esos nexos, esos encuentros con personas, hechos, interpretaciones, modelos que que ayudan a el objetivo de comprender la existencia del mundo. El término religión habla de relación y dice que nosotros, sin el tejido relacional con nosotros mismos, con los demás, con el mundo, y pondríamos también a este Dios, cuyo significado es muy intrigante,
Pues sin este tejido relacional, nosotros básicamente no podemos responder a la necesidad de dar un sentido, de encontrar un sentido y de llenar progresivamente ese horizonte de expectativas en el que nosotros nos desarrollamos. Alrededor de esta palabra, religión, yo creo que se puede identificar otro concepto. La relación, por naturaleza, es transformadora y trae consigo un proceso de cambio de la identidad de uno y el cambio de esa identidad que, en relación con el mundo, genera transformaciones del mundo. Sin ello, ningún ángel de ningún tipo podría ayudarnos. Sin esta atención hacia la transformación, ningún tipo de pregunta serviría para aplacar nuestra necesidad de buscar otro significado. En ese sentido, yo también quisiera ofrecer 3 indicaciones muy sencillas para interpretar lo que la religión interpretaría en lo que es la explicación del mundo, sin caer en la obviedad de que cuando hablamos de religión hablamos de un universo, un multiverso muy complejo y articulado. La primera cuestión ha sido señalada también por las intervenciones de quien me ha precedido. Sin duda, la religión tiene como objetivo una utopía. La utopía de una nueva forma de ser hombres y mujeres en la realidad sociocultural y en el contexto en el que vivimos. Esta es una gran utopía, la utopía de un humanismo capaz de poner en marcha nuevamente unos sistemas de valores sin los cuales nos costaría mucho trabajo orientarnos. Estaríamos en manos de quienes pretenden ofrecer al mercado del significado, del sentido, al mercado de los valores, unas respuestas que probablemente no satisfacen nuestra búsqueda. Por lo tanto, yo creo que hoy la religión tiene la posibilidad de generar una nueva imagen de humanidad. Y probablemente es el azar de la historia. Aquí no vamos a incomodar explicaciones metafísicas. Es una casualidad histórica que de una llamada, y digo llamada porque es un término impropio, filosofía, de la desaparición de la religión de los tejidos humanos, porque hasta los años 70 del siglo pasado parecía cautivadora. Detrás de la palabra sobre cuya interpretación se podría razonar mucho, la secularización, el envilecimiento total de la creencia, de la experiencia religiosa. Pues bien, las religiones han vuelto a aparecer, o por lo menos están en el escenario de nuestras vivencias como provocadoras de preguntas y, por lo tanto, como portadoras de la crisis, de una crisis de la crisis. Nosotros vivimos una crisis antropológica, yo creo, porque si no compartimos la idea de que vivimos una crisis antropológica, es evidente que un razonamiento sobre la crisis de la crisis es innecesario. A nivel sociológico se puede demostrar de muchas maneras y no quiero detenerme porque todos lo vemos. Incertidumbres, inseguridad, necesidad de garantías, populismos. Casi como una necesidad de coach psicológico. Pues bien, la religión trae consigo una crisis de la crisis porque probablemente nos muestra o nos sugiere algunas formas para ampliar nuestro deseo de felicidad. Estos nodos son 3. El primero,
educarnos al extremo como condición de nuestra existencia. No quiero recurrir a la actualidad, mencionar una actualidad que puede parecer cínica o pretenciosa. Yo creo que la religión nos enseña que es un límite de la posibilidad, un espacio para el cual nosotros sabemos que no somos suficientes, no somos autosuficientes, que nuestra existencia necesita tener referentes en los otros, en el medio ambiente, en la espiritualidad, como proceso de interpretación. Educarse al extremo o al límite no es una cosa sencilla. El límite nos molesta. El límite parece ser un poco un obstáculo, un bloqueo de nuestro potencial, pero el límite es la única forma con la que, aceptando nosotros mismos, nosotros somos capaces también de aceptar la relación con los demás como algo decisivo para nuestra identidad y nuestro desarrollo. Segundo, recuperar el don como categoría de la existencia. De alguna forma, nosotros somos destinatarios de un don. Durante demasiados siglos hemos perdido probablemente la idea de creación como un proceso cosmogónico relacionado con las causas y efectos. El proceso de creación, según la perspectiva de las religiones, concretamente la religión hebraico-cristiana, es sostener que nuestra vida es un don del que somos responsables, un don que abre una economía, inaugura una economía del don, donde nuestro ser partícipes de algo que nos ha sido dado se convierte en un posible lugar de convivencia, de escucha, de diálogo. Y eso tampoco es un concepto totalmente aceptable en un contexto, en un momento en el que se habla siempre de supermujeres, supersociedad, de talent scout. El concepto de que somos administradores y, en cierto sentido, responsables de ese don, creando una economía del propio don, esto es algo que se nos escapa por completo. Tercero, yo creo que la religión plantea la pregunta de las preguntas. Y Nietzsche ha luchado muchísimo con esto. La pregunta de las preguntas es cierto, Dios ha muerto, probablemente lo hemos matado nosotros, pero es mucho más probable que el Dios que ha muerto es el Dios imaginario que probablemente no se corresponde con el Dios que las religiones nos sugieren. Yo no estoy convencido de que Dios haya muerto. Yo estoy convencido de que ha muerto un imaginario de Dios, un arquetipo de Dios. Probablemente ha muerto ese Dios con el que hemos crecido y que de alguna manera se ha convertido en nuestro administrador, en nuestro arquitecto, en nuestro contable. Dios, de alguna manera, debe volver a plantearse como en la raíz sánscrita, como condición para poder iluminar, para poder atisbar un camino. Por lo tanto, educarse para el límite, descubrir el don como lógica de la existencia y descubrir a Dios como pregunta abierta ante nuestra necesidad de un sentido, nuestra necesidad de crear. Para el tío Freud, nuestra necesidad de creer no se puede eliminar y nosotros podemos reactivarla y podemos reactivarla si nos planteamos realmente la pregunta de quién puede ser Dios para nosotros, quién puede ser el otro con el que podemos compartir un camino y cuál puede ser el sentido de la aceptación de nosotros mismos para que la existencia pueda volver a abrir los espacios de una forma distinta de interpretar nuestra necesidad de felicidad. Muchas gracias.
Bueno, tenemos todavía, antes de invitar a todo el mundo, no todos, pero algunos de ustedes que quieren hacer una pregunta, me parece curioso ver que esta necesidad de creer en algo la comparten todos, compartimos todos, creo. Es decir, y sobre todo que no es suficiente lo que, digamos, la filosofía no es suficiente, la ciencia no es suficiente, la teología tampoco, pero son puntos de partida para empezar a entender el mundo, ¿no? Entonces, creo que esto es una cosa importante que podemos pensar cuando nos preguntamos cómo nos explicamos el mundo y sobre todo para qué cosa nos explicamos el mundo. ¿Alguna pregunta para nuestros... el micrófono. Este es el protocolo. Ahora responden. Sí, pero así me pidieron de hacerlo. Así me pidieron. Las preguntas al público y después. Así me pidieron. ¿Me oye? Sí. Buenas tardes, muchas gracias. El concepto que a mí me ha llamado más la atención de todas las actuaciones, desde la filósofa hasta el teólogo, es el concepto de emergencia. Yo me preguntaría, enganchando con el final, el concepto de felicidad es un concepto para la persona humana, es emergente, es una emergencia. La filósofa ha dicho que necesitamos un concepto de la persona, de la humanidad, y ha citado a Ortega y Gasset diciendo que mientras que hay ideas que tenemos, hay creencias que nos tienen. El mismo Ortega y Gasset dice que el animal, la persona que es un animal, es el único ser para el cual lo superfluo es necesario. O sea, que es como si la emergencia fuera una condición para la humanidad, como podía ser el concepto de felicidad para considerarse que la felicidad también es una necesidad emergente de la persona. Pero recogiendo hasta en ciencias, una de las cosas que me ha llamado la atención es que después de la teoría general de sistemas de Bertalanffy, en la teoría cuántica se dice que cuando la persona o el científico mide, la cuestión de onda se colapsa y entonces queda definida la realidad. Luego, para explicar la realidad, en lugar de recurrir a la ecuación en donde hay unas causas y unos efectos que se corresponden, habría que recurrir al concepto de emergencia. ¿Quién quiere intentar responder a esta dificilísima pregunta? Javier, parece que... No, iba a dar la palabra a Ana. Bueno, empiezo por lo más fácil. Dire qualcosa io? Sì, vorrei... si sente? Ringraziare perché Sí, siente. No. sono convinto che anche Dio... Quiero dar las gracias porque estoy pertanto convencido necesaria. de que Dios Cioè, también es è una idea un'idea la cui superflua emergenza y por lo tanto necesaria. Por lo tanto, estamos en el orden de lo inútil, no de lo útil. Y es una inutilidad que paradójicamente genera otra necesidad, esa necesidad simbólica por la que muchas veces lo real esconde y no muestra. Esta idea de emergencia de Dios como la emergencia con respecto al status quo es un concepto que incluso María Zambrano retoma esta idea de lo divino. Quería compartir con usted, por lo tanto, la idea de que comparto esta idea de que lo superfluo, paradójicamente, es necesario. Sí, era solo un comentario. La cuestión cuántica. Per la questione della quantistica,
están traduciendo al italiano lo que digo yo mismo. La cuestión es la cuantística. El científico es parte del mundo físico, ¿no? Y su labor en ese experimento mental que decías antes es interferir con una partícula. O sea, para medir algo tienes que interactuar con ello, ¿no? Le mandas una sonda de algún tipo, sea una onda electromagnética o una partícula que se estrelle con ella, ¿no? Ese es el sentido en que un observador altera el mundo en un experimento cuántico. No quiere decir que haga falta un ser humano, ni una consciencia, ni un observador consciente, ¿no? Es simplemente que necesita una interacción con el mundo. Justo, el Premio Nobel de Física de este año iba justo de esto. Se lo han dado a tres personas precisamente por demostrar que la cuántica es tan extraña como no nos atrevíamos a imaginar, ¿no? Como no podía creer Einstein, que diseñó un experimento mental, igual que tú, para probar que nuestra interpretación de la mecánica cuántica era incorrecta. Y logró que estas tres personas demostraran justo lo contrario, que es correcta, es genuinamente extraña. Bueno, gracias por la pregunta. Y quería aclarar que si antes quería hacer la pregunta es porque en la planificación de la mesa había un diálogo previo, no es que me quisiera colar, porque por supuesto tengo mucho respeto a las preguntas del auditorio, eso que quede por delante. Con respecto a su pregunta, le doy las gracias. Hay un elemento que me parece que es importante destacar, y es que es verdad que tenemos a un teólogo representante de la religión, a un científico. Creo que la filosofía, y no es tampoco cuestión de barrer para casa, creo que la filosofía consigue hacer una síntesis que tiene que ver con la pregunta que usted ha hecho. Yo no sé si ustedes conocerán a un filósofo muy antiguo que se llama Heráclito. Heráclito hablaba de que había una estructura que articulaba todo, que es el logos. El logos, que se puede entender utilizando la etimología griega, legein, viene de ensamblar, sería como un ensamblaje. Y ese ensamblaje se basaba en elementos que eran contrarios. Ustedes habrán escuchado que Heráclito hablaba de los contrarios, de noche y día, de bien y mal. Podemos afinar un poquito más la explicación de Heráclito y dar cuenta que esa estructura tenía que ver con dos elementos, con lo contrario y con lo contradictorio. Lo contrario son elementos que yo puedo medir y que están basados en el tiempo cronológico. Y eso me permite generar patrones y explicaciones e ir a los hechos. Los hechos se miden y repiten cierto patrón, ¿no? Esos son los contrarios, aquí o allí, abajo, arriba, noche y día. Yo puedo medir ese campo. Pero con los contradictorios no pasa eso. Los contradictorios no son simultáneos, los contradictorios son aquellos elementos que cambian radicalmente. Vivo, muerto, despierto, dormido, amor, odio. Y dice Heráclito que estos contradictorios no se pueden medir. No se pueden medir porque tienen que ver con una intensidad, la vida como intensidad. En la antigua Grecia se concebía que el tiempo tenía varias dimensiones, el tiempo cronológico del que he hablado antes, pero hay otra dimensión del tiempo que es el tiempo expresamente humano, que es el tiempo del aión, que es el tiempo desde la vida, que es el tiempo desde la intensidad. Y ese tiempo de la intensidad solo lo podemos sentir cuando acontece algo, o bueno o malo, en el que de repente el tiempo pasa. Se para. Desde la religión podríamos entender, de una religión cristiana, judío-cristiana, que la eternidad tendría que ver con aquello que pasa después de la vida. Pero en esta concepción de la intensidad, esta concepción de algo que lo cambia radicalmente, que sería el kairos, en la vida se abre la intensidad. Y esa vida hace algo significativo y hace que se abra un momento de felicidad, que no es la consecución de una perfección, sino es, como diría Goethe en el Fausto, detente momento, eres tan bello. Creo que a raíz de la modernidad, a raíz de la creencia ciega en la razón, de ese absolutismo de la razón, hemos dado todo el pábulo a la ciencia y a la medida, a la medición.
y nos hemos olvidado del elemento de intensidad, nos hemos olvidado del elemento del sentido por el que preguntaba antes. Y antes hablabas del concepto de Dios, y es un concepto que me parece tremendamente interesante, porque la pregunta es ¿qué es Dios? Efectivamente, ¿qué es Dios? Interpretamos que es un Dios creador, interpretamos que es un Dios que nos protege. El concepto de Dios, y mencionamos a Koselleck, al que yo adoro, me encanta Koselleck. Hablamos de Koselleck, que él habla de la historia de los conceptos, y Dios es también un concepto que evoluciona. Y en el mismo concepto griego que Heráclito, cuando hablaba de logos, se hablaba también de lo divino. Lo divino es totheion o taceia en griego, el plural. Y significa todo el cosmos. Todo el cosmos tiene vida y tiene movimiento. Y todo el cosmos, todos los animales, todas las cosas están relacionadas ya entre sí. Creo que la labor de la filosofía, y es aquello que tenemos que recuperar y no olvidar, es que efectivamente son importantes los hechos, pero también es importante cómo los organicemos, qué sentido nos demos con respecto a eso. Entender que la felicidad no es una meta, sino que son elementos de intención, de relación que podemos alcanzar en el presente. Y por eso, una de las grandes preguntas de la filosofía es precisamente si podemos ser felices y cómo tener no una vida, sino una vida buena. Y una vida buena que tiene que ver, y esto me parece muy importante, no con un mero convivir con los demás. Hay una traducción que a mí no me gusta de la política de Aristóteles, en el que se habla, y también aparece la ética Nicómaco, un párrafo parecido, en el que se dice que lo más importante del ser humano es que es un zoon politikon, y es el animal político, animal social, y que en ese zoon, como animal social, tiene que convivir con los demás. En el griego no dice convivir, dice que el ser humano es aquel que puede alcanzar la felicidad colaborando con los demás, sin ergelein. Entonces me parece que es importante recuperar justamente esos elementos, que podemos ser felices, que hay una pregunta por la felicidad, pero no como un premio después de, sino como un premio que podemos conseguir ahora, como algo que podemos conseguir ahora, pero creyendo en las capacidades del ser humano, no cayendo en la idea de que repetimos siempre el mal, que siempre es todo lo mismo. No es verdad. Ha habido nuevas formas de organización, nuevas formas de colaboración. Se ha abierto, incluso para mal, el kairos. El confinamiento implicó también el momento de que se abrió la eternidad como aburrimiento, pero también como intensidad, como ordenación de prioridades. Y creo que es esa dimensión, esa doble dimensión, la que no podemos olvidar. Esa correlación, ese trabajo entre la religión, efectivamente, como religatio, pero como una religión que tiene que ver con volver a sentirnos unidos. Y esto me parece importante, ¿no? Volvernos a sentirnos unidos. Yo haría una distinción, y me gustaría un poco también hablar de esto, ¿no? Hablamos de creencias, pero también hay que distinguir entre lo espiritual y lo religioso. Me parece que es importante esa dimensión, porque el ser humano es un ser espiritual. Por supuesto que lo es. Y mira la filósofa lo que nos está contando. Pero ¿no tenemos acaso necesidad de sentirnos en comunidad? ¿No tenemos la necesidad de sentir que formamos parte de algo más grande? Sea a Dios o sea ese totheion griego. Entonces me parece que es importante dar lugar a la ciencia y quizá reinterpretar de otra forma esa forma de religatio de la que tú también y tan bonito hablabas. Javier. En relación con esto que decía Ana, muy brevemente, hay un Dios de Spinoza y un Dios de Einstein que no tienen nada que ver con el Dios personal de las religiones mayoritarias, pero que se revela, ¿no?, en la armonía del mundo, en su belleza, en la armonía de las sociedades humanas hasta el punto en que la alcancemos o no, ¿no? Y por lo demás, ¿cómo puede ser tan optimista alguien que ha estudiado a Nietzsche? Es algo que se me escapa. Carmelo. È vero che esiste un Dio di Spinoza, un Dio de c'è anche un Spinoza Dio... y otro, pero también hay un Dios de Jesús de Nazaret, por ejemplo, donde la elaboración de la idea de Dios no nace de la proyección psicológica de un deseo spinoziano, sino de un
acontecimiento histórico que se enmarca en procesos en proceso con una articulación distinta. Por ejemplo, el Dios cristiano es tan concreto que a volte te sorprende en lo que se refiere a la posibilidad de organizar una especulación sobre lo divino. Lo que quiero decir es que, en mi opinión, no es tan importante a nivel previo, por lo menos, elegir el Dios, sino pensar que Dios representa esa alteridad que nos empuja a nosotros mismos a no sentirnos satisfechos con los hechos y con algunas interpretaciones de los mismos. A mí me parece, pero repito, podríamos recurrir a otras interpretaciones también, que en gran parte depende de nuestro imaginario, de nuestro arquetipo de Dios. Y aquí la historia de los procesos educativos relacionados con un imaginario, de alguna manera, ha debilitado la idea de Dios. Otra cosa con la que estoy de acuerdo y que quisiera subrayar es que en la experiencia hebraico-judeo-cristiana, hebraico-cristiana, judeo-cristiana, el tiempo es un tiempo de transformación. Por lo tanto, el Kairos es el tiempo favorable gracias al cual nosotros aspiramos a una vida plena, sin la cual la propia vida no tendría significado, no tendría sentido. Y paradójicamente, por lo tanto, se vuelve a un concepto muy precioso, muy valioso. La eternidad nosotros no la jugamos sobre un más allá que de alguna manera puede ser el resultado de un deseo o la manifestación de un deseo o de un sueño. Nosotros la jugamos en los días que están pasando con sus preguntas, sus expectativas, sus deseos, sus esperanzas. Me gusta el concepto de intensidad que se ha mencionado, la intensidad como atención hacia un momento que se detiene o que yo quiero detener. Pero, y es por ello, por lo que me parecía oportuno volver a hablar del tejido relacional, si tú detienes el instante, no necesariamente te ofrece la felicidad por sí mismo. Tú lo encuentras cuando el rostro del otro entra en tu horizonte, cuando encuentras el rostro del otro. Entonces tú detienes ese instante porque hay otra persona contigo que lo comparte. El Kairos, según el Nuevo Testamento, es esto precisamente. Entonces, yo creo que redescubrir una experiencia de felicidad significa redescubrir una posibilidad, y aquí concluyo porque lo comparto, se encamina hacia una buena vida, una vida buena, otra forma de vivir en la que nosotros nos jugamos nuestra identidad, abriéndonos a descubrir y a saborear o a alimentar la vida con pequeños pasos, pequeñas catas, pequeños bocados que de alguna manera nos hacen felices. Pues justo ahora que empezamos a hablar de la felicidad, lamentablemente de la organización me dicen que tenemos que parar y no hay más tiempo para otra pregunta, pero agradecemos a todos que hayan venido y pues al año que viene.